hacen, dan cuenta que, justamente hablando de educación, no estaríamos aprobando. Uno de esos datos indica que 1 de cada 2 chicos de tercer grado no entiende lo que lee. A partir de ahí es que, bueno, se pone mucha atención en lo que es la alfabetización. Creo que cuando estuvo la ministra de Educación aquí con nosotros hablando hace algún tiempo, nos había dicho que no es ni más ni menos que los niños en los primeros grados de la primaria terminen sabiendo leer y escribir. Algo que en algún momento era obvio, terminar el primer grado sabiendo leer y escribir. A partir de ahí se implementaron planes de alfabetización. Lo bueno es el monitoreo y decir, bueno, estos planes que se implementan están dando resultados. Argentinos por la Educación es una ONG que se encarga de hacer estos monitoreos. Y en este caso estamos en contacto con Pablo Mainer. Él es de la Fundación Hablemos de Bullying, que es una ONG asociada a Argentinos por la Educación, que tienen los datos. Estos datos se dieron a conocer ayer a la medianoche, o sea que son fresquitos. Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo andan? Bien, bueno, larga la introducción, pero bueno, ameritaba ponernos en contexto, estábamos hablando de otra cosa, y preguntarte ahora por los datos en relación a estos planes de alfabetización que no buscan ni más ni menos que los chicos sepan leer y escribir, y a partir de ahí decir, entender lo que leen. Así es. Como bien decías, esto surge a partir del año pasado, donde desde Argentinos por la Educación comenzamos a principio de año una campaña por la alfabetización, porque bueno, justamente veíamos estos últimos resultados de las pruebas ERCE, que son pruebas internacionales de UNESCO, que también nos permiten comparar con los países de la región, donde daba cuenta de que el 46% de los chicos de tercer grado no entendían lo que leían, ¿no? Y este número, obviamente, como todo dato educativo, se agravaba cuando íbamos al decil más pobre. Este número ascendía al 61,5%. Y bueno, en educación hay muchos problemas. Entonces, cuando tenés tantos problemas y tantas causas, hay que elegir prioridades. Y para nosotros era importante fijar esta prioridad. Comenzamos la campaña de alfabetización, instalando el tema en la agenda pública. El año pasado los candidatos a presidente todos firmaron el compromiso por la alfabetización. Luego comenzamos una gira nacional donde se fueron firmando los diferentes gobernadores este compromiso. Y llegamos este año, en febrero, con una resolución del Consejo Federal de Educación, ya con todos los ministros nuevos y los que ya estaban en funciones, donde ellos firmaron también una resolución donde se comprometían a establecer las jurisdicciones con nación un programa de alfabetización, poniendo foco en la alfabetización inicial, es decir, en los primeros años. Y bueno, el 28 de mayo salió una nueva resolución, que por eso estamos lanzando este informe, donde se presentaron los planes, los 24 planes de cada una de las jurisdicciones y el plan nacional. Entonces ahora comenzamos esta etapa, nosotros como Argentinos por la Educación, de monitoreo de estos planes que se presentaron hace unas semanas. Algunas provincias están más avanzadas que otras en lo que tiene que ver con la implementación, pero bueno, ahora ya tenemos por lo menos una hoja de ruta de cada una de las provincias y vamos a empezar a ver las primeras acciones, ¿no? Claro, ¿y de Corrientes tenés algo en particular? Sí, Corrientes, como todas las jurisdicciones, presentó su plan. En relación a Corrientes, son unas líneas de acción muy en línea con lo que es el proyecto nacional, donde se compromete a la formación docente. También, en el caso de Corrientes, hay un plan que no se focaliza solamente en los primeros años, sino que hay acciones todo en la primaria y también a nivel secundario. Eso es importante, es un plan bastante completo. Y al mismo tiempo también se comprometen a hacer evaluaciones. Algunas evaluaciones muestrarias en primer grado, segundo grado, en los años de secundaria, y después ya sí una prueba censal para tercer grado, que son justamente estos números que nosotros tenemos que empezar a comparar en relación a los avances que vayan teniendo cada uno de los planes, ¿no? También la provincia de Corrientes se compromete a imprimir material didáctico y digital también, y al mismo tiempo la entrega de libros. Así que bueno, esto es el plan que se presentó, ¿no? Ahora hay que ver cómo se lleva adelante, pero bueno, estamos muy contentos que en poco más de un año hemos podido lograr
que este tema está instalado y que ya podamos ver las primeras acciones, ¿no? Me quedo pensando en algo que dijiste. En educación tenemos muchos problemas, pero hay que priorizar y empezar a atacar algunos prioritariamente, y que los chicos sepan leer y escribir en los primeros grados de la primaria es esencial. Yo te pregunto, ¿por qué se hizo tan difícil que los chicos aprendan a leer y escribir? Mirá, hay muchas causas. El sistema educativo nosotros decimos que está en crisis, porque además cuando uno ve, por ejemplo, eh, otro tipo de pruebas o resultados en secundaria, en sexto grado y demás, vemos que inclusive en el decil más rico, es decir, los chicos más ricos de Argentina, tampoco tienen los resultados esperados, inclusive tienen números peores a chicos de clase media de países de la región. ¿Esto qué nos da cuenta? Que no es solamente una cuestión socioeconómica. El factor socioeconómico y el contexto social, obviamente, es un factor, porque justamente los números se empeoran cuando vamos al decil más pobre, pero hay una crisis en el sistema educativo. La última vez que en Argentina se discutió realmente el proyecto educativo de país fue en los años 80, en el Congreso Pedagógico. Después, nunca más hubo un tipo de discusión así profunda y nacional. Luego en los 90 la responsabilidad pasa a ser mayoritariamente por las provincias, entonces tenemos políticas públicas muy dispares, tenemos 24 jurisdicciones con 24 ministros distintos que van cambiando según el color político, faltan políticas sostenidas en el tiempo y hay que reinventar la escuela. Hoy todo lo que tiene que ver con el conocimiento académico y la adquisición de información, ya los chicos lo tienen al alcance de la mano. Entonces la escuela tiene que poner más foco en todo lo que tiene que ver con las habilidades sociales, el trabajo en equipo, cuestiones de comunicación, el aprender a estudiar. La escuela se tiene que reinventar, pero para eso tenemos que darnos una discusión como país de, bueno, también poner foco y cumplir con ciertas pautas a nivel nacional, porque también vemos que los números son muy dispares entre provincias, eso es muy injusto para los chicos que viven en ciertas zonas. Entonces, bueno, tenemos como varios desafíos. Una de las cuestiones más importantes es que las políticas públicas se sostengan en el tiempo. Los países que han podido realizar revoluciones educativas han sostenido más allá del color político la misma política. Pensemos en países como El Salvador, como Honduras, como Guatemala, que tienen situaciones económicas y sociales mucho peores a las nuestras y en muchos casos tienen mejores resultados educativos. Entonces no tiene que ver solamente con el contexto, sino tiene que ver con una decisión de proyecto de país de focalizar todas las políticas en el sistema, ¿no? Ajá. Pablo, buenos días, ¿cómo está Gustavo Amor? En este caso, te pregunto, ¿hiciste un análisis de cómo fue degradándose, si querés llamarlo de alguna manera, o si se le puede llamar de alguna manera, en la política educativa argentina desde los 80 en adelante, 80, 90, el rol de las provincias, la falta de presupuesto, etcétera? A ver, ¿nadie se dio cuenta de lo que estaba pasando? ¿O fue demasiado cómodo, digamos, patear la pelota para adelante, tener un problema o no un problema, hasta que el agua nos llegó al cuello? No, el gran problema que tenemos es justamente este de no poder sentar en una misma mesa a diferentes actores que están relacionados a lo educativo y poder llegar a algunos consensos. Si yo hoy te pregunto cuáles son las 5 prioridades en política educativa en Argentina, no me lo vas a saber responder porque no existe. Entonces, ¿cómo un proyecto de país no va a tener esto claro? Siempre está como ese imaginario de que tenemos que esperar a estar bien económicamente o socialmente para poder invertir y focalizar en educación, y en realidad es al revés. El día que podamos focalizar nuestras políticas públicas en lo educativo y en la ciencia, ahí vamos a poder despegar en un montón de otros aspectos. Entonces, las políticas no sostenidas en el tiempo, Argentina ha tenido políticas sostenidas en el tiempo en lo que tiene que ver con la contención, es decir, que los chicos vayan a la escuela. En eso Argentina tiene buenos números en cantidad de días, en cantidad de horas, en cantidad de chicos que están en la escuela, el sistema obligatorio. Se han sostenido ese tipo de políticas donde la primera preocupación es que el chico esté en la escuela. Ahora, eso no alcanza, ¿sí? Porque cuando vemos el tema de la calidad educativa, ahí los números nos derrumbamos en el contexto
del mundo ni hablar, y de Latinoamérica también. Y encima Latinoamérica no tiene buenos números de resultados educativos, y nosotros dentro de ese contexto siempre estamos por debajo de la tabla, ¿no? Recién hablabas de las diferencias más allá de las cuestiones económicas, pero ¿influye, por ejemplo, que en nuestro país haya provincias que tengan un avance en torno a lo que significa la conectividad y otras no lo tengan tanto? Sí, todo lo que tiene que ver con infraestructura, el clima, el acceso a Internet, el acceso a materiales y recursos, la capacitación docente, todo eso hace al sistema y hace que haya provincias que estén más robustas que otras, ¿no? Eso lo vemos. Por eso también en esto que destacaba lo de los años 90, donde la responsabilidad pasa a las provincias y se desdibuja un proyecto educativo de nación. Entonces pasa esto de que hay mucha desigualdad y es injusto para los chicos que viven en esas provincias, que muchas veces los sistemas educativos dependen demasiado de los recursos de nación, otras provincias que tienen más recursos propios, y obviamente esto no se ve solamente reflejado en la educación, se ve en todas las políticas públicas. Pero bueno, nosotros que trabajamos en educación lo vemos. Entonces, falta, digamos, lo que decía de un proyecto educativo de nación, y que más allá de la responsabilidad de la provincia, el proyecto del país iguale a los chicos de las diferentes provincias, ¿no? Pablo, la pregunta es, está bueno, ya vimos cuál es el problema, ustedes ya empezaron a ver de qué manera se puede implementar soluciones, pero, a ver, fueron demasiados años en los cuales se dejó estar. ¿Hay una conciencia de docentes, de políticos, de que realmente hay que hacer un cambio? ¿O estamos todos muy cómodos en la que estamos hoy? Y no, yo no podría generalizar, porque depende del dirigente, depende de la escuela. Hay experiencias muy buenas en Argentina de docentes que hacen un trabajo impresionante. Muchas veces se quiere ver como modelos afuera del país y traer modelos o copiar modelos de afuera, cuando en realidad nosotros en Argentina tenemos experiencias muy buenas de proyectos educativos. Pero bueno, por eso para nosotros es tan importante este tipo de campañas que hemos realizado, para que justamente no solamente los dirigentes tengan como esa responsabilidad o ese peso de tomar decisiones, sino que realmente sea a partir de la conciencia social. Por eso creo que tan rápidamente hemos podido lograr instalar el tema de la alfabetización, que hace 1 año y medio, si yo te decía, nadie hablaba de este tema. Uno hablaba de alfabetismo y analfabeto, ¿no? Y decíamos, Argentina tiene una tasa de analfabetismo muy baja, y a eso se reducía a decir que gente grande sepa leer y escribir. O sea, no lo planteábamos con la dimensión que tiene hoy. Es un concepto interesante. Te quiero, la última, estamos sobre el cierre y acoplándome un poco a lo que planteaba recién mi compañero acá, Gustavo. Para las familias argentinas, ¿está en agenda realmente la educación de sus hijos? Porque escuché en algún momento, decías que incluso los que tienen más acceso, que probablemente estén en escuelas privadas, tampoco tienen, comparados con otros chicos de otros países, un rendimiento igual. Es decir, incluso en quienes tienen acceso, no, más rico. Claro, tampoco logra un buen resultado. Entonces, es decir, ¿está en la preocupación de los padres la educación de sus hijos? ¿O uno piensa que porque tiene un poco más lo manda a un colegio privado, ya está resuelto, y el que tiene un poco menos se conforma con lo que puede y con que vaya ya está? Bueno, la familia tiene un rol fundamental en lo educativo, ¿no? Porque pensemos que la familia es el primer acercamiento a la lectura, ¿sí? A los primeros conocimientos, y durante los años se fue perdiendo esa cultura de la biblioteca en casa, de leer con mi hijo. Obviamente que también el acceso a los recursos culturales, que muchas veces no se tienen, y que ni hablar en los sectores más desprotegidos, eso está totalmente fragmentado. Obviamente que eso repercute en la educación, donde los docentes reciben niños que ya no son los niños de hace 50 años, ¿no? Claro. Entonces, por eso también el sistema tiene el desafío de adecuarse, de también involucrar a la familia en el proceso educativo. La pandemia vino a mostrarnos eso, la importancia que tiene la mancomunión entre familia y escuela, pero sí, la familia tiene un rol fundamental,
Y como te digo, nosotros tenemos una red de familias por la educación, dentro de Argentinos por la Educación, y vemos de todo, y familias muy comprometidas con lo educativo, y no solamente por lo que les pasa a sus hijos en su escuela, sino también con una conciencia muy comunitaria bueno, yo estoy viendo que este problema es importante, y más allá de las posibilidades que yo le pueda dar a mi hijo, qué importante que el sistema esté más robusto, claro, y que le pueda dar las herramientas a los chicos que necesitan, ¿no? Totalmente. Bueno, Pablo, un gusto, muchas gracias, y bueno, estamos atentos a los primeros resultados de los monitoreos que dan en materia de alfabetización. Así es. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, Pablo Meiner de Hablemos de Bullying, que es una ONG asociada a Argentinos por la Educación, que busca justamente esto, hacer monitoreos, evaluaciones e ir insertando en agenda, a través, en este caso, de un compromiso de las 24 provincias, de lograr que los chicos terminen los primeros grados de la primaria sabiendo leer y escribir. Esto es el concepto. Cuando decís analfabeto, era la persona grande que no sabía leer y escribir. Exacto. Y Argentina siempre tenía, en ese sentido, una muy buena nota en relación a otros países. Ahora estamos hablando de alfabetización porque, pese a ir a la escuela, los chicos llegan y cursan toda su trayectoria educativa sin comprender, o sea, sin entender lo que leyeron, o sin poder desarrollar un contenido, lo cual es mucho más grave, ¿no?, que lo anterior. Y vos te das cuenta hoy con las aplicaciones. Sí. Que con las aplicaciones se llevan muy bien, pero le das un libro para que lo lean y para atrás. Bueno, son las 10. Tema para hablar largo y tendido, No, seguramente muy largo. en otros días los convocamos de nuevo a estas asociaciones. ¿Qué hacemos, Tere? Y nos vamos. Ay, mañana ya es viernes, chicos. ¿En serio? Mañana